Hola mi querido Leo, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Bienvenido a Gaba Tarot Oficial. Yo soy Gaba y espero que te encuentres muy bien. Recuerda que este video está llegando a tu vida en el momento que necesitas escuchar los mensajes que hoy tenemos para ti. Esta es una tirada general, no importa cuando estés escuchando, este es el momento que estabas destinado a obtener los mensajes que mi mazo y yo tenemos para ti el día de hoy. Gracias por tu confianza. Muchísimas gracias por tu suscripción, por tus likes, por tus comentarios y por compartir con otros. Leo la esperanza, los mensajes y los consejos que el tarot te va a dejar el día de hoy. Recuerda que el tarot es una herramienta sumamente poderosa para poner frente a ti las energías disponibles en el presente y se pueden proyectar en el futuro. Sin embargo, tú eres quien decide cómo las usa, cómo las toma, cómo las desarrolla y cómo llega a obtener ese futuro que desea, cómo llega a obtener también el cumplimiento de sus metas, de sus sueños y de sus deseos con estas energías disponibles. Vamos a empezar, vamos a ver cómo se desarrolla esta lectura general. Y por aquí tenemos primero cómo se encuentra tu energía actual. En general, te sientes como este hermosísimo rey de oros. Este es el rey. Es un rey muy importante porque además es la carta que cierra el mazo. Es la última, no por eso la menos importante. Es una de las más poderosas, pues habla de equilibrio, de poder, de abundancia y de muchísimas bendiciones. Sobre todo de una estructura de vida y de personalidad tan poderosa que puede generar en lo material aquello que desea. Así es tu energía actual, mi querido Leo. ¿Qué energías tienes en tu contra en este momento? Que son negativas y que debes hacer a un lado. Bueno, en este momento te veo con tendencias a aislarte de los demás. Te veo con tendencias a sentirte fácilmente lastimado por otras personas. Te sientes inseguro, sobre todo en temas laborales. Te veo como con un poco de miedo. Te percibo temeroso, triste y sobre todo muy aislado. Has levantado un muro de aquellos con los que trabajas, de tus colaboradores, de tus mismos empleados, de tus clientes, y te gusta mucho trabajar solo, lo disfrutas, sientes que tomas mucho más el control de las cosas, pero nunca es bueno demasiado aislamiento, mi querido Leo. En este momento, el tarot te indica que para poder mantenerte en esta energía que tienes muy positiva, es importante que evites cualquier tipo de aislamiento, porque son las energías negativas que te circundan ahora. Esto no te va a llevar a nada bueno, mi querido Leo, en temas generales. Otro consejo que te da el tarot para mantenerte en esta buena energía es meditar, es descansar, es no forzarte a mantener ritmos que sabes que tarde o temprano te van a llevar a un agotamiento, a un momento de cansancio total extremo que te tiren a la lona, mi querido Leo. Ten cuidado con estas energías. Tómate buenos descansos por la noche, si es posible. También tómate tiempo para tu familia, para estar con ellos, para disfrutarlos, pero desconéctate completamente de otras situaciones. Atiende cada cosa en su lugar y en su momento, y de esa manera no estarás extremadamente cansado, porque tu mente solo estará enfocada en una sola cosa en el momento en que la estás realizando. Situaciones externas que podrían estarte circundando y que son no necesariamente buenas,
Bueno, pues hay un sentimiento general de escasez a tu alrededor. Puede tratarse de algo, problemas en tu empresa, problemas en tu escuela, situaciones en general de escasez, como que a lo mejor en tu empresa han bajado los clientes, no les están pagando a tiempo. Veo en general una energía de escasez que no tiene que ver directamente con lo que tú desempeñas, con lo que tú haces. Puede ser también el sistema de tu país, pues el inicio de año, la cuesta de enero, que te podría estar debilitando. Trata de no concentrarte en estas energías, puesto que son bastante negativas. Veo aquí que si no controlas esta situación, si la dejas entrar, si no la filtras correctamente, podría llevarte a un hartazgo total. Veo que es un tema de la escasez que está rondando en tu medio, en tu ambiente familiar o laboral desde hace un buen rato. No es directamente contigo, pero puede haber personas que les está faltando el dinero, puede haber departamentos que no están siendo tan exitosos y te genera estrés. Esto, si no lo controlas, te puede llevar a una explosión, te puede llevar a una renuncia que no quieres, te puede llevar a un momento torre como el que estamos viendo aquí, en el que te sientas completamente rebasado y decidas salir huyendo. Entonces, mantente en esta energía. No le des importancia a lo que te circunda, porque esto no depende de ti, simplemente es el medio ambiente en el que te estás desenvolviendo. Sin embargo, yo a ti te veo generando, te veo seguro, te veo bien estructurado para poder estar en una situación de abundancia. La manera en el que se va a desarrollar tanto tu lectura interna como el medio ambiente es que todo se va a tranquilizar. Se va a tardar en llegar porque salió de cabeza este 9 de oros, pero es importante que sepas que cualquier energía negativa o de escasez como la que estamos viendo a tu alrededor se va a resolver. Se va a resolver siempre y cuando todas las personas que están involucradas se mantengan equilibradas, se mantengan positivas, y mucho va a depender de ti, de tu inteligencia y de tu influencia, mi querido Leo, porque tú estás siendo muy abundante, estás consiguiendo tus logros, estás moviéndote de manera inteligente y no te estás dejando atrapar por la sinergia negativa del medio ambiente. Sin embargo, si por alguna razón tú te dejaras llevar o arrastrar, es importante que sepas que tú eres parte importante del medio ambiente en el que te desarrollas y que tienes el poder también de convencer y de cambiar la energía de las personas que te rodean. Tú eres un imán de miradas, Leo, tú eres una persona que inspira a los demás. Mantente equilibrado, mantente optimista y todo a tu alrededor va a estar de lo mejor. Ahora, mi querido Leo, esta es tu tirada del amor. En el amor vamos a ver cómo se van a mover las situaciones. Si tú te encuentras en pareja, mi querido Leo, te veo contento, te veo siendo valorado y valorando mucho la relación en la que te encuentras. Sin embargo, de pronto la suerte podría cambiar, podría haber algún movimiento que afecte la relación de manera importante. Tú puedes llegar a descubrir algo en el móvil de tu pareja, algo que no te guste, algo que cambie la dinámica. No es necesariamente algo malo, pero sí puede llegar a ser algo que les lleve a un momento nuevo de vida, una sorpresa, un giro del destino. Puede ser que sea también una buena noticia, algo que no te esperabas, algo como un embarazo, algo como que de pronto una herencia se recibe dentro de la pareja, alguno de los dos va a verse afortunado. Veo buenas noticias para ustedes, porque veo al lado este hermosísimo as de copas. Tenemos oros, tenemos la fortuna y tenemos copas. Vemos que se encuentran en una muy buena racha económica, pero de pronto
también la fortuna se va a mover para que ustedes puedan iniciar algo aún mejor, un periodo nuevo en la conexión que les lleve a una plenitud, felicidad y conexión totales. Ahora, mi querido Leo, si tú te encuentras en este momento solo o sin una relación formal, puede ser que estés con alguien, pero un casi algo, una persona que estás conociendo, pero te consideras todavía soltero, te digo, mi querido, mi queridísimo Leo, que se pronuncia, se anuncia, según esta tirada, un nuevo inicio en temas románticos. La fortuna te va a traer a la persona ideal. La vas a conocer en un lugar donde haya comercio, es decir, si tú vas de compras, puede ser que encuentres ahí a la persona de tu vida. Vas a encontrarla en un mercado, en alguna cierre o en alguna cena de negocios donde se estén llevando a cabo negocios, ventas, compras. Ahí vas a encontrar a la persona especial que viene a tu destino por destino. Va a ser una persona que te traiga también muchísima abundancia y no se encuentra muy lejos de este momento, mi querido Leo. Ahora vamos a sacar por último la tirada del dinero, de lo material, de la salud, para ver cómo se va a presentar en tu futuro este tema. Pues mira, has estado esperando pacientemente obtener los frutos de un esfuerzo, de un trabajo, de un negocio, de una inversión. Te veo pacientemente esperando. Has tenido dudas, has tenido algunas dudas en las que has pensado que no van a pagarte ese dinero, que tu inversión no funcionó, que tu negocio no fue de lo mejor. Sin embargo, en tu futuro inmediato veo que tus sueños se cumplen. Eso que estabas esperando va a llegar a ti a manos llenas, mi queridísimo Leo. Enhorabuena, te felicito. Muchas felicidades por estas maravillosas energías. Te veo muy bien aspectado en los próximos días, te veo tranquilo, te veo abundante, te veo amoroso y recibiendo muchísimo amor y bendiciones del cielo. Querido Leo, hasta aquí vamos a dejar tu lectura del día de hoy. Te agradezco estos minutos y te pido y te invito que actives lo mejor de esta lectura escribiendo en los comentarios aquí abajo. Hecho está, lo mejor de esta lectura llega a mí para mi mayor bien. Mientras tanto, yo espero que también nos ayudes activando la caja de notificaciones para que YouTube te avise cuando subimos tu próximo video. Te quiero mucho, Leo, te dejo esperando que tengas un maravilloso día, un increíble cierre de año y recordándote que estamos aquí a tus órdenes y que trabajamos con amor y pasión para entender mucho mejor las canalizaciones que se hacen a través del tarot. Te dejo muchísimos buenos deseos, bendiciones, buena vibra y espero verte muy pronto. Namaste.